Muy buenas noches de este 13 de agosto del 2026. Gracias que nos acompaña. Estamos como todos los días a través de Heraldo Televisión. Estamos en el referente Canal 8 de Televisión Abierta en la Ciudad de México, Canal 8 de Total Play, 151 de Easy, 606 Star TV, red social X @heraldo_televisión, red social X @heraldo de México. En nombre de todas, todos quienes permiten que andemos por aquí, que haya sido bueno su día. Es jueves, ya el lunes algunos regresan a clase, ojo con ello, y les saluda el servidor Javier Solórzano. Pues fíjense que Estados Unidos reactivó este jueves la importación de aguacate. Es la tercera suspensión que lleva a cabo Estados Unidos. Hablamos del aguacate producido en Michoacán. Después de una semana de suspensión por la escalada de violencia en el estado, la decisión llega tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y una nueva evaluación de las condiciones en la zona. Con ello, vuelven las inspecciones estadounidenses, vuelve el flujo comercial del llamado oro verde hacia el mercado estadounidense. Le recordamos, hagamos historia. La suspensión comenzó el pasado 5 de agosto, luego de una ola de violencia vinculada a grupos criminales que obligó a retirar de Michoacán a supervisores estadounidenses. El conflicto golpeó directamente a productores, empacadores y transportistas, en un sector que además enfrenta desde hace años el cobro de piso y esta variable, este elemento, este factor que cada vez es más importante y que está costando y va a costar un enorme trabajo erradicar. Nunca se va a erradicar, pero por lo menos yo diría un poco reducir, ¿no? Que no se quede plenamente enquistado. Nos referimos a las extorsiones. Ahora Washington mantiene una advertencia, y esa advertencia es que seguirá vigilando las condiciones de seguridad y podría ajustar nuevamente sus operaciones si la situación cambia. O sea, ahí viene otra nueva suspensión. En Morelia, Michoacán, estuvieron este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Ambos llegaron a la 21ª zona militar para una reunión privada con representantes del sector aguacatero, en la que se revisaron las condiciones de seguridad para productores, trabajadores, empacadores y personal de inspección sanitaria. La reunión se da en medio del reforzamiento de los operativos en la región aguacatera. Son alrededor de 9.500 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán. Son ellos los que participan en estas acciones, además de 228 elementos de la Guardia Nacional que estarán en rutas estratégicas como Jiquilpan, Tocumbo y Peribán-Uruapan. En los últimos operativos, 12 personas, les recuerdo, fueron detenidas por vínculos, por extorsión, etcétera, pero vínculos ligados también a la delincuencia organizada. La reapertura representa un respiro para el campo michoacano y también para los consumidores estadounidenses, donde el aguacate mexicano tiene una enorme demanda. El freno representó pérdidas cercanas a los $100 millones por día. Colocó bajo presión a una industria de la que dependen alrededor de 400,000 familias. El impacto no se limita a México. La cadena de aguacate también genera miles de empleos y una importante actividad económica en Estados Unidos, por lo que la reactivación de los embarques permite recuperar el flujo comercial entre ambos países. Esto es muy importante. Es muy importante el aguacate para México, pero también es muy importante para el consumidor estadounidense, que también están tratando de producir aguacate, entonces por eso tenemos que ir ahí mano. El episodio, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa lo que sabemos: la presión de los grupos criminales sobre una de las industrias agrícolas más importantes de México, y le diría que hoy mismo jueves, autoridades de Michoacán reportaron además la detención de un presunto extorsionador relacionado con el cobro, rectifico, de piso al sector aguacatero. Déjeme decirle ahí algo que también está muy que se tiene que atender, ¿no? ¿Quiénes son ellas y ellos quienes se suben a los árboles o que cortan el aguacate? ¿Quiénes son?
son nuestros trabajadores agrícolas. Muchos de ellos salen de su trabajo y son extorsionados en la esquina o a las afueras de la finca. Así de sencillo. Entonces hemos hablado con ellos, recordará usted, hace poco. Y dijeron, los comuneros dicen, oye, dice, el gobierno nada más piensa en los productores y piensa en que si la suspensión y piensa que en Estados Unidos, pero nosotros nadie nos protege, nadie nos defiende. Es más, nos matan y la vida sigue como si nada. Que este es un tema que es seriosísimo, del cual se tiene que abordar y estar. El tema de los trabajadores agrícolas. Y mire, hay muchas cosas maravillosas en Michoacán. Una, el aguacate. Dos, el limón. Y tres, el mango. El mango cada vez se ha ido convirtiendo en un producto de enorme atención en los Estados Unidos e incluso de distribución en el país. Hablamos de todo esto hace ratito en Heraldo Radio 98.5 de FM con la doctora Marisol Ochoa, especialista en seguridad. Tiene muchas cosas muy claras y por eso siempre creo que vale la pena acercarse a ella. Esto nos dijo Marisol hace ratito. Javier, a mí Michoacán siempre me llama la atención porque no sé si coincidas conmigo, cada año pasa lo mismo. Tenemos el momento, y yo he sido muy insistente en las formas en las cuales las problemáticas de amenazas, generalmente en estos momentos del tema del aguacate, de extorsiones y la inseguridad que puede crecer, no es nueva, es cíclica. Y es algo que de verdad parece que se nos olvida esta memoria a corto plazo, que no sorprende que estas amenazas vienen, que no sorprende que no es la primera vez que ocurre, que se detiene, que el despliegue de pronto reacciona el gobierno mexicano a nivel Estado, a nivel Federación, con un despliegue de no sé cuántos, 1,567 elementos, si no me equivoco, entre Marín, entre Ejército y Guardia Nacional, la captura de pronto de agentes estratégicos criminales y volvemos a reactivar. A ver, yo lo que voy pensando son, en efecto, estas formas en las cuales pues las relaciones inevitablemente de territorios que son completamente independientes, pero que desgraciadamente, Javier, puedes prevenir, porque no son lógicas que puedan aparecer de pronto. Cuando tenemos productos y comercialización, es clarísimo el calendario. ¿Qué permite que esto ocurra? ¿Quién gana y quién pierde con esto? Y después tenemos el desenlace de que ahora sí podemos detener y contener la amenaza para que se active de nueva cuenta el proceso, vamos a decir, comercial, pero también económico. Sí. A mí me deja siempre ese mal sabor de boca de lo que se puede prevenir y de nueva cuenta lo que dejas que ocurra en el quién gana, quién pierde y ahora el desenlace de nueva cuenta de una coordinación y una cooperación conjunta, como lo decía el embajador de Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos, ahora sí diría yo, parte de la película con la información, con la opinión, con las estrategias que se siguen y le diría yo, a ver, mandó el gobierno 1,500 soldados ante todas las amenazas de Estados Unidos, empezando por la suspensión misma. Entonces los mandó. Están allá. ¿Cuánto tiempo los vamos a dejar allá? Ese es el asunto. Tarde que temprano se van, porque se está tratando, entiendo, la detención de algunos personajes que están ligados a estos delitos. Dicen, bueno, me regreso, ¿no? Ya en un mes nos regresamos, ya va de nuevo, porque la industria es verdaderamente rica y es atractivísima para los consumidores, para Estados Unidos y para la delincuencia organizada. Entonces, ahí hay un asunto integral que pasa por la gobernabilidad, no lo perdamos de vista, así como pasa por la gobernabilidad lo que pasa en Sinaloa, ¿no? O lo que pasa en Michoacán, o lo que pasa en Guerrero. Pasa por la gobernabilidad. Entonces, ese es el punto de partida, diríamos, ¿no? Bueno, vamos, si le parece, con otros de los asuntos, el resto de nuestra agenda de esta noche. Ojalá que nos acompañe hasta las 22:30 en la hora del centro. Estados Unidos va contra el narco, ya lo sabemos, pero ahí le va el otro. Bueno, no es la CENTE, ahí si me quieren quitar eso, sería mejor. Pero le digo, va contra el narco, gracias, va contra el narco y va a nivel terrestre, que eso sí que asusta. El Pentágono vía Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos planea atacar en tierra a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en algunas aguas internacionales, contra embarcaciones para el contrabando de drogas. Pero aquí hay una variable más. Esa variable más es que el presidente
de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, el señor Alberto del Espriella, como si no tuviera lo suficiente con lo que está pasando con el sismo, ahora resulta que él le ha dicho, tiene el visto bueno Estados Unidos para meterse en nuestro territorio y acabar con los narcotraficantes. Una tendencia que puede extenderse a otras naciones y que tiene que ver con esa organización de países que propuso ordenó el propio Donald Trump, que se llama Escudo de América. Bueno, vence el primer plazo. ¿A qué nos referimos? Este sábado vence el primer plazo del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México para los números que terminan en 0. ¿En qué número termina tu teléfono? Si termina en 0, abusado, ¿eh? Le queda de que ¿cuándo es 15? El sábado, ¿no? Bueno, el sábado. No, hoy. Sí, el sábado. De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez vencido el plazo correspondiente, los operadores deberán informar al usuario que los servicios serán deshabilitados dentro de las siguientes 72 horas. Bueno, asunto muy importante que hablaremos con el doctor Tonatiuh Guillén. El ICE endurece sus estrategias. Con todo lo que ha pasado, esto no ha bajado, ¿eh? El ICE planea usar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas de hasta 380 voltios durante las detenciones migratorias en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Van a tener guantes al momento en que detienen a la persona, 380 voltios. ¿Cómo lo ve? Es todo un tema que ha generado una polémica enorme por los derechos humanos de las personas fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos mismo. El ICE va a invertir para estos guantes famosos entre 10 y 20 millones de dólares. Y bueno, le cuento que la presidenta hoy, por fin, se dio un encuentro más allá de las campañas políticas y ya sabe de los meetings en donde invitaban a la gente, pues ya por fin se reunieron hoy. Mire, yo diría que el punto más importante de lo de hoy, a mí hay muchas cosas cuestionables respecto a acuerdos y las cosas que se dijeron, pero para mí una de las cosas más importantes, créame, es que se reunieron. Yo supongo que el verse cara a cara coloca a las partes y a la presidenta, pues yo creo que con elementos para, pues yo diría, para buscar la manera de que la sección 22, a pesar de todo lo prometido, que siempre será una deuda, les quede claro a la sección 22 que lo que ella ofreció tiene que reconocer que no puede cumplir. Yo creo que yo no veo eso como algo malo. O sea, me eché para adelante y ¿sabe qué? No puedo, me voy a echar para atrás. Lo que quieran, a ver, demuéstrenles por qué no pueden. Y yo quisiera pensar que el asunto puede caminar. Queda claro que es la sección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Oaxaca y queda claro que hay otras secciones en todo el país. Por lo pronto, la presidenta y esta sección 22 de la CENTE acordaron asuntos que tienen que transparentarnos a nosotros, a usted, a mí, a todo el país. Nuevas plazas, becas y la recategorización para el magisterio disidente en Oaxaca a partir del próximo ciclo escolar. Son temas delicados, ¿eh? No es cualquier cosa, es dinero, son plazas, todo eso es importante. ¿Quién va a determinar las plazas? ¿Con qué méritos? Porque ahora si estamos en que ya no hay mérito para nada, pues el país se puede convertir, le diría yo, en un país bastante mediocre, ¿eh? O sea, quien se prepara, hace bien las cosas, tiene que ser reconocido. Que no, pues hay que ayudarlo para que se eche para adelante, ¿no? Bueno, las lluvias y la infraestructura terrestre. Fíjese, este es un buen asunto. Las fuertes lluvias continúan poniendo a prueba la infraestructura del Valle de México, aunque estas condiciones meteorológicas no pueden evitarse. La arquitectura, la planeación urbana y el mantenimiento de la infraestructura pueden contribuir a reducir sus consecuencias. Bueno, esto es lo que tenemos. Está buena la noche. A ver qué le parece, ya que lo desarrollemos. Estados Unidos contra el narco por tierra y Colombia ya dijo pueden entrar. El gobierno de Colombia ya dijo pueden entrar. Vence el primer plazo para registrar la línea telefónica. ¿Qué puede pasar? Los que terminan en 0, termina el día 15 de agosto. El ICE endurece sus estrategias. Ahora van a usar guantes para dar toques. 381 voltios, imagínense lo que es eso. La presidenta recibe a la CENTE hoy allá en Palacio y las lluvias y la infraestructura terrestre. Lo que pasa cuando llueve y el piso, nuestra tierra en la Ciudad de México y el Estado de México, entre otras entidades. Bueno, gracias que nos acompaña, muy buenas noches.
Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para hablar esto que ya lo sabíamos, pero se va oficializando. Estados Unidos planea atacar en tierra a cárteles de Latinoamérica. México no está en el escudo de América, pero México está en la lista. Ya saben que ahora hay listas, ¿no? Que luego hacen listas y luego dicen, no, lo que yo quise decir, me recuerdan a Rubén Aguilar con Fox, lo que quise decir, no, ayer presentaron listas y me parece que es algo que no había necesidad de hacer, no había necesidad, porque coloca una gran cantidad de asuntos en donde pareciera que se quiere tener un pensamiento unilateral y que la crítica, entiendo que puede ser incómoda, pero la crítica es democrática, es la libertad de expresión y es el reconocimiento de las ideas diversas. Bueno, regreso a la otra lista. México no está en el escudo de las Américas, pero México sí está en la lista de los cárteles de Latinoamérica. Vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, gracias que nos acompañe. Oiga, que haya tenido buen día. Estamos en el día jueves. Vamos a una pausa y vamos a regresar. Buenas noches. Like you saw with the strikes on the drug boats, of DTOs, same effect on land. And so we're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda. We spent 25 years refining the kill chain on how to diagnose and target networks halfway around the world. How about we take those skill sets with the best Americans and apply it here? Bueno, así fue como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró la coalición anticárteles y esta coalición planea atacar en tierra a narcotraficantes en Latinoamérica, como lo hace en aguas internacionales contra presuntas narcolanchas, que ha dejado por lo pronto al menos 215 personas muertas, que hasta donde se sabe, creo que ningún cadáver ha sido recuperado, Y bien a bien, pues es lo que veían desde el satélite, pero bien a bien no sabemos quiénes iban también en esas lanchas. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos dejan claro quién iba. Esta coalición reúne a países que, bueno, ya les recuerdo, los que se reunieron en Florida: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. Gobiernos de derecha. Y habrá que ver también qué fue lo que pasó con el caso de Perú, que seguramente se quedará. Bolivia ya se quedó, pero ya ve que cambió el gobierno en Perú, pero no creo que Keiko Fujimori tenga otro planteamiento. Bueno, México y Brasil no forman parte de la alianza. El funcionario estadounidense subrayó que su advertencia va, así lo dijo, como se vio, estaba casi en ropa de combate, va en serio y defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas que, según organizaciones de derechos humanos, puede constituir ejecuciones extrajudiciales. Y entre otras razones porque no están en guerra. Los planes de operaciones antidrogas terrestres se enmarcan en los esfuerzos de una alianza de 19 países liderada por Donald Trump. Sin embargo, Hegseth aseguró que podría ampliarse a donde operen grupos de narcotráfico. Países como Ecuador y más recientemente Colombia ya colaboran con Estados Unidos como parte de Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico. Al formar parte de esta organización, Washington tiene previsto destinar $1,000 millones para invertir en seguridad en Colombia, que es, les recuerdo, el mayor productor de cocaína en el mundo. Bueno, vamos a revisar algunas cosas. Recordemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a 8 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y globales, lo que deriva que se congelen sus cuentas y activos financieros en aquel país. ¿Cuáles son estos grupos? Los tiene en pantalla. Son los Viagras, Cártel de Juárez, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel del Noroeste, Cárteles Unidos y la nueva familia michoacana. Los caballeros templarios, hasta donde se sabía,
ahora que tuvieron un líder, pues ya habían desaparecido, ¿no? Pero pues hay una redición o estaban otra vez tratando de echarse a andar, pero ya habían desaparecido según el propio gobierno. Bueno, conversemos del asunto, veamos exactamente en qué estamos en este sentido. Y le hemos pedido a Ricardo Ravelo, periodista, escritor sobre temas de esta naturaleza, delincuencia organizada, cárteles, en fin, que nos dé su opinión y cómo ve esto, que es la estrategia de Estados Unidos de ataque de la manera en que ha amenazado ya. Y seguramente cumplirán, y además más con el aval de algunos países latinoamericanos, empezando por el nuevo gobierno de Colombia. Ricardo Ravelo, gracias que estás con nosotros, Ricardo, por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, es un placer saludarte. Gracias a ti, en verdad. A ver, ¿cómo ves esta parte, Ricardo? ¿Qué ves de todo esto, de lo que tenemos enfrente? Bueno, es una estrategia sin precedentes. En el pasado, Estados Unidos llevó a cabo operaciones quirúrgicas, pero país por país. Recordemos la Operación Colombia, la iniciativa Mérida en México, entre otras. Pero este plan o esta estrategia ya planteada por Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, pues es un combate continental que puede abarcar más países, ¿no? Por ahora son 19 los aliados de este bloque. Pero lo que me llama la atención es cómo están dimensionando las capacidades de los grupos criminales. Dijo el señor Hegseth en Panamá que la cruzada, la ofensiva contra estos grupos que califican como terroristas, pues tienen la dimensión de, por ejemplo, como en su momento lo tuvieron el Estado Islámico, Al Qaeda, a quienes combatieron, sobre todo por el tema en América Latina del tráfico de enervantes y particularmente de drogas químicas que han causado un problema de salud pública y de muertes pues sin precedentes en Estados Unidos, 100,000 o más por año, ¿no? De tal suerte que la estrategia hoy se amplía, y yo creo que aquí tiene mucho que ver el hecho de que varios de estos países de América Latina, como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, entre otros, se hayan aliado al bloque con gobiernos que recientemente acaban de elegirse y que tienen inclinaciones o son prácticamente ya definidos como de derecha, es decir, Trump está trabajando con sus aliados y no está incluido México, obviamente, más allá de que desde el discurso presidencial pues se hable de que hay total y abierta cooperación para enfrentar el flagelo del crimen organizado. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde queda México en esto cuando Ricardo finalmente puede acabar tomando esta decisión que ha sido varias veces mencionada de meterse en territorio nacional? Y ahora con cosas que cargamos de manera muy fuerte, como es el caso del gobernador con licencia, de 7 personas más de su gabinete, porque ya tienen a 2 allá, que supongo, Ricardo, que los 2 que están allá algo han de estar contando, ¿no? Sí, muchas historias. Yo veo una posición de México, digamos, desde el discurso abierta y cooperadora, en los hechos cerrada. Es decir, no están trabajando de acuerdo con lo que le ha planteado Estados Unidos a México. Es decir, aquí se habla de muchas detenciones de personajes de la delincuencia organizada, pero hay una agenda específica que no está atendida por parte del gobierno mexicano. En efecto, el caso Rochamoya, el caso de Enrique Insunza, el caso del exalcalde de Culiacán,
otros mandos de policías, etcétera, que formaron parte de una estructura al servicio de los chapitos, que están solicitados por Estados Unidos para ser capturados con fines de extradición y que México no ha cumplido porque pues se han quedado ahí anclados en esta dilación, porque no se le puede llamar de otra manera, es un recurso dilatorio de pues envíame pruebas, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí lo que hay que precisar es que este asunto de las pruebas, Estados Unidos las va a enviar a México en el momento en que la Fiscalía General de la República o alguna autoridad judicial o ambas ordenen la captura de estos personajes. A partir de la captura de los que faltan, que creo que son 8, empezarían a correr los 60 días. En este momento el plazo no ha corrido porque pues no hay acción en México. Sí. Cuando ocurra, cuando ya detengan a los 8 o a los que vayan deteniendo, con los fines que Estados Unidos solicitó estrictamente, que es la extradición, pues empezarán a correr los 60 días para enviar las pruebas que sustentan las acusaciones en contra de estos personajes. Hoy, digamos, dado este vacío que hemos tenido en estas semanas, en estos meses, vacío legal e inacción de parte del gobierno mexicano, pues estos personajes exfuncionarios sinaloenses pues ya están considerados en Estados Unidos como prófugos de la justicia, porque allá están los expedientes abiertos y están ya solicitados para ser ubicados a nivel internacional. Yo creo que si México no coopera con este proyecto de Trump, lo que puede ocurrir, y esto lo plantea Pete Jensen, es que, porque a México lo ubican como una enclave importante de grupos criminales para el movimiento del fentanilo, es que puedan incluso llegar a intervenir el territorio mexicano. Sí. Digamos que cada vez vemos más indicios de que estas posibilidades se pueden enfrentar en el mediano o si no en el corto plazo. Uh-huh. Oye, Ricardo, el gobierno mexicano tiene para cuándo detener a los 8, ¿no? ¿Para cuándo? Yo no veo que lo vaya a hacer. No parece. Yo creo que están apostando a alargar el asunto. Ignoro si hay o no algunas negociaciones, porque yo el otro día planteaba que yo no veo al partido en el poder yendo a elecciones en el 2027 con grandes problemas judiciales en Estados Unidos que implican a un gran número de miembros, gobernadores, funcionarios, no solo por el tema de presuntos contubernios con cárteles que trafican fentanilo u otras drogas, sino con el tema del huachicol fiscal y sobre todo un dato que salió apenas, creo que a finales de junio, un informe del Departamento del Tesoro sobre el huachicol fiscal, que obviamente es un negocio donde participa una red de empresarios, políticos y obviamente crimen organizado directamente, marinos, militares, altos mandos de las aduanas, funcionarios portuarios, es decir, es toda una estructura criminal del propio Estado mexicano. Y este informe plantea algo que a mí me parece
pues bastante serio y sobre el que el gobierno mexicano no ha emitido una sola opinión. El Departamento del Tesoro señaló al Cártel de Jalisco, Nueva Generación, como una de las organizaciones que en los últimos 2 años lavó en México $7,000 millones de dólares de las ganancias. Esto te lo planteo, Javier, porque precisamente, aprovecho para comentarte, pero porque viene a cuento. Yo acabo de terminar un libro sobre el lavado de dinero y me fui de bruces con las cifras de que, instancias o organismos internacionales a nivel de informes privados han considerado a México ya como un paraíso fiscal, aunque no lo han declarado como tal. Pero sí plantean que se ha multiplicado, triplicado el crecimiento de la empresa fantasma como el vehículo que coloca capitales ilegales en las islas británicas que están en el Caribe, en paraísos fiscales, y que provienen del huachicol fiscal, del tráfico de drogas y de la corrupción institucional. Es decir, la red de gobernadores hoy señalada o investigada en Estados Unidos, pues ha echado mano de estos recursos oscuros, como la empresa fantasma, para desviar dinero del presupuesto para colocarlo en paraísos fiscales. Entonces, México no está declarado a nivel internacional como un paraíso fiscal, pero tiene todas las características de un paraíso fiscal, porque el nivel de impunidad en el tema de lavado de dinero raya en el 97%. Uf. Es decir, que de cada 100 carpetas por lavado de dinero que integra la UIF y la Fiscalía General de la República, pues solamente 13 se consignan y una llega a sentencia. Digamos que esa es la dimensión del tema, por un lado, de la narcodinámica o delincuencia organizada que hay en México, y cómo esto ha ido creciendo a tal nivel que requieren cada vez más instrumentos para poder lavar capitales ilegales. Bueno, Ricardo, nos contarás de tu libro, ¿no? Estamos aquí para cuando salga y te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. No, Javier, a ti también. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Ricardo Ravelo. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a regresar para hablar sobre algo que tiene que ver con todos en algún sentido, pero sobre todo para los que no han registrado su teléfono y su número telefónico termina con 0. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto es el vencimiento del primer plazo del registro obligatorio de líneas telefónicas en nuestro país. Entonces, si usted está en 0, es 15 de agosto, pues vale la pena que vaya viendo qué hace, ¿no? Porque vamos a ver a partir de ahí las medidas que de origen se contaron que venían, y también hay algunas confusiones. Si usted es de prepago, ya le registraron el teléfono a pesar de que usted no haya dado el visto bueno que han hecho las operadoras a petición del gobierno. Hay muchos temas, ¿no?, que preguntarse. Por lo pronto, los del 15 de agosto vayan pensándole cómo hacerle, ¿no? Pausa. En la Ciudad de México aseguraron un cargamento de más de 2 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Tailandia, tras una inspección realizada en el Aeropuerto Internacional Capitalino. En Baja California Sur decomisaron 60 litros de metanfetamina localizados en el municipio de Comondú, sobre la carretera transpeninsular. En Chiapas detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo en el que transportaba 30 kilos de cocaína ocultos entre bancos y sillas. En Sonora incautaron 2 bolsas con pastillas de fentanilo ubicadas en el municipio de Nogales. En Santa Ana arrestaron a un hombre y aseguraron 240 litros de metanfetamina y un tractocamión. En Tabasco capturaron a 3 hombres con armas, cargadores, cartuchos, droga, un auto y una motocicleta.
En Sinaloa inhabilitaron un laboratorio de metanfetamina e incautaron más de 6,000 litros y 1,400 kilos de sustancias. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 1,935 millones de pesos. Hasta aquí el informe de seguridad con base en datos del Gabinete de Seguridad. Este sábado, en 2 días arranca la suspensión gradual de líneas telefónicas sin registro oficial. Suspenderían hasta 8 millones de líneas del primer grupo con terminación 0. ¿Sirve de algo? ¿Las van a suspender? ¿No las van a suspender? ¿Qué va a pasar con 8 millones de personas? No estamos hablando de una cantidad menor, ¿eh? 8 millones de personas. Y así va a ser con muchos otros. La gente no quiere dar sus datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de esto? A ver, las personas, y además no quiere la gente en buen número de casos dar sus datos, entre otras muchas razones, por todos los antecedentes que hay y por lo que se está viendo a partir de los teléfonos, de los hackeos, etc. Bueno, las personas y las empresas están obligadas a vincular el número de su celular a su CURP o a su RFC. Con esto se busca combatir delitos de extorsión y fraudes cometidos mediante móviles o celulares. Las compañías de teléfono deben notificar a los titulares antes de proceder con la corte. Para evitar la desconexión, los usuarios deberán regularizar sus datos en las plataformas asignadas. Para las otras líneas con terminaciones diferentes, se han establecido las siguientes fechas límite para que lo tenga usted en su radar. El que tenga último dígito 1 deberá vincular su línea antes del 31 de agosto. 2 antes del 15 de septiembre. 3, el último día es el 30 de septiembre. 4 será el 15 de octubre. Las que finalicen con el dígito 5 deben vincularlo antes del 31 de octubre. Dígito 6 antes del 15 de noviembre. Las líneas con 7, el último día es 30 de noviembre. El dígito 8 tienen hasta el 15 de diciembre. Y las que terminen en 9, que no se alcanza a ver en este honorable, en su pantalla, les recuerdo, es hasta el 31 de diciembre. Bueno, ¿en qué andamos? ¿Qué dice la presidenta sobre esto? El gobierno no espiará ni administrará un directorio telefónico. La presidenta garantiza que los datos de los usuarios seguirán en poder de las empresas. Señaló que las autoridades solo accederán a la información mediante órdenes judiciales en investigación. Ahí está el asunto, que luego las órdenes judiciales nos andan volviendo locos últimamente. Saludamos a Alina Paulain, especialista en ciberseguridad. Hablemos de qué puede pasar a partir del día 15 de agosto. Bueno, Alina, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Querida Javier, muy bien, pues muy ocupada con muchas preparaciones para las personas que no van a registrar y para los que ya registraron. Entonces, pues hay mucha tarea por hacer. A ver, déjame entrar primero en algo que se ha corrido ahí como una leyenda. Ahora sí que leyenda urbana, Alina, si se puede Claro. decir. Que es el hecho de que los que tenemos prepago no necesitamos registrar la línea porque la operadora ya lo hizo a petición del gobierno. ¿Eso es cierto o no, a pesar de que no nos hayan consultado? Está en teoría porque ya van 4 personas de un del carrier más grande o el proveedor de servicios de telefonía más grande que tienen 0, que pagan mensualidad y no estaban registrados. Entonces tocó registrarlos de manera voluntaria, pero sí en temas al menos de Telcel, digamos, no estaban registrados. Entonces tuvimos que hacerlo manualmente. O sea, dicho de otra manera, las personas que deseen registrarse, que se quieran registrar a Alina, tienen que, de cualquier manera, con todo y el prepago y estas leyendas urbanas, pues si así lo desean, que vayan y se registren. Y punto. Sí. Es importante que busquen la liga de Vincula tu línea y que además se les invita a que entren a la página de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que vean los 47 portales donde
pues puedan poner ustedes su CURP y vean que no se les está adjudicando ninguna otra línea que no les corresponda. Eso también es muy importante ni para nosotros ni para nuestros familiares. A ver, la otra cuestión es, ¿qué alcanzas a apreciar del por qué la gente, por qué no queremos registrarnos? ¿Qué alcanza a apreciar? ¿Cuáles están los motivos, las razones? Y luego también se habla solamente que haya una acción judicial, pero si algo tenemos nosotros en este país, temores a las acciones judiciales, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí sí es súper importante eliminar la palabra espionaje. Es algo que es muy caro, es muy pesado, es muy complejo. Y aquí vamos a hablar simplemente en que se van a poder recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto y datos con lo que nos conectamos, digamos, a las aplicaciones. Entonces, una cosa es la manera en la que se envían los datos y otra muy diferente es tener acceso a conversaciones, por ejemplo, en aplicaciones como WhatsApp, los mensajes tienen un cifrado, son cifrados. Entonces, no es una cuestión como tan fácil como, por ejemplo, recientemente le quitaron el cifrado a las comunicaciones ahí sí de Instagram. Ahí téngale un poco más de cuidado, pero de ahí a que haya un espionaje es una idea completamente errónea, es muy complejo. Más bien lo que yo les quiero poner en la mesa y que no platicamos la vez pasada, es que hay aplicaciones como Truecaller, se escribe Truecaller, y Get Contact, que ahí sí te descargan esa aplicación y te pide tener acceso a tus contactos. Y si tú metes un teléfono, ahí te dice, mira, fulano y perengano tienen guardado a este número como Javier Solórzano o como señora de los tamales. Entonces, ese tipo de aplicaciones yo sí les tendría un poco más de miedo porque están validando, están poniéndole datos de nuestra persona, de nuestra línea, sí, y cualquiera puede acceder a ellos. A ver. Prepago o el pago, como fuere, ¿qué afectaciones tiene el usuario? ¿Qué le pasa al usuario, usuaria, si mañana es 15? Sí, ¿verdad? Mañana, bueno. No, faltan 2 días. Faltan 2 días. Si el sábado, mañana 14, el sábado 15, ¿a partir de qué horas esto se echa a andar? ¿A las 000? ¿O cómo funciona? ¿Qué le pasa? A ver, yo tengo en 0, no lo tengo. No me registro. ¿Qué me pasa a partir del sábado y desde qué hora me pasa lo que me va a pasar? No han hablado de una prórroga, así que posiblemente esto entre en vigor por ahí. Dicen que de lunes ha habido diferentes comunicaciones al respecto. Pero bueno, lo importante es que la gente no va a poder recibir llamadas, no vas a poder hacer llamadas, no vas a poder recibir ni mandar mensajes de texto y tampoco vas a tener acceso a tus datos, a los datos que normalmente se venden como paquete cuando la gente hace de recarga para los planes que son de recarga, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú quieres tener acceso a tu banco o mostrar algún tipo de aplicación donde te cargan algunos puntos o algo, ya no lo vas a poder hacer. Muchos bancos también dependen del código SMS para poder validar que eres tú y hacer transacciones en vez de usar un token físico o algún otro tipo de código. Entonces, ahí también las operaciones van a estar completamente suspendidas. O sea, a ver, vamos a suponer, a mí me pagan por el banco. Y entonces yo no voy a saber si me pagaron por el banco o no, tendré que ir al banco para saberlo, no lo puedo saber a través del teléfono o cómo funciona todo eso. Ni para saberlo como una notificación, ni para mandar en algunos casos muy particulares de algunos bancos. Ahora también si tú quieres iniciar sesión en tu aplicación, en un nuevo dispositivo, si borraste la aplicación previamente, te van a pedir un código en algunos bancos para que verifiquen que eres tú. Entonces, si no te llega el mensaje de texto, pues no vas a poder entrar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, el asunto, en el fondo, Alina, ¿tú qué piensas de esto? O sea, si los ciudadanos, oye, los ciudadanos no queremos, en general, perdón que te interrumpa, en general los ciudadanos no queremos. Si no, sí está bien esta vieja idea, ¿no? De leyenda de que nosotros todo lo hacemos al último, etcétera, pero yo creo que aquí hay algo más que al último, ¿eh? Esa es mi impresión.
Sí, yo creo que la verdad es una iniciativa interesante porque últimamente en las semanas he manejado casos de extorsión bancaria que vienen desde el mismo número del banco. Entonces, a veces la gente no desconfía, pero de ahí a que le dicen, oye, vamos a continuar la comunicación a través de una cuenta de WhatsApp, a través de algo, ahí. Entonces, esto es como las placas de los coches, ¿no? Si alguien está haciendo mal uso de esa línea, de esas cuentas de WhatsApp, de esas fotografías, puede ser un indicio un poco más rápido para darle justicia a estas personas que sí confiaron. Entonces, lo que estoy viendo es que antes, en 2023, el hackeo era cuentas de WhatsApp y de ahí obtenían dinero porque suplantaban la identidad. Hoy en día la relación entre un hackeo o una llamada de extorsión hacia vaciar un banco con cantidades realmente importantes es o sea, la brecha es mínima. Bueno, oye, Entonces hay que tener. ¿qué supones que va a acabar pasando? A ver, así, ahora te pregunto, saca la bola de cristal. ¿Tú crees que van a hacer prórroga? ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, si se hace prórroga ahora, tendrá que hacerse prórroga al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tienen Claro. que tomar medidas. Insisto, la desconfianza, por más que lo haga, no va a desaparecer. Que al gobierno le puede importar poco o nada eso, ¿no? Pero la desconfianza para quien gobierna es un factor, ¿eh? Claro, y además, tan no es un juego que los proveedores ya han dado datos de nosotros en esta regulación. Incluso ha supuesto la pérdida de más de 600,000 líneas para al menos AT&T y el mercado en general de los chips de prepago. Antes había puestos en la calle que los podían vender con mucha facilidad y hoy no es tan fácil poder obtenerlos, ¿no? Entonces, no tengo una bola de cristal. La vez pasada, pues habían dicho que no había prórroga. Ganamos, yo creo que del Mundial y se pusieron muy contentos y de ahí dijeron que no, pero es un hecho que estos registros ya están hechos. Es decir, más allá de las personas que tengan o que falten todavía de registrar, muchas de las personas que ya estamos con plan mensual, esos datos ya están entregados o ya pueden ser auditados, Sí. por así decirlo, si el gobierno lo necesita. Ahora, 8 millones de personas son un chorro, ¿no, Alina? Claro. ¿Cuántos sí y cuántos no? Son 8 Pues millones que no. tenía, ¿Cuántos sí? ¿Cuántos son? faltaban, o sea, tenemos 162 millones de líneas que se registraron a final de 2025 y de ahí faltaban, os había dado un dato a junio de 157 millones que sí se habían registrado. Entonces, ahora hay que ver los últimos cortes, no es algo que se esté publicando constantemente y como ahora lo están escalando por el número, por cada número, ha sido difícil de Saber. poder rastrear, pero... Bueno, ¿Mande? ya veremos, Alina. Pues te mando un saludo y gracias, como siempre, por tu tiempo. Igualmente, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Gracias, Javier, muchas un gracias de abrazo. nuevo. Mire, yo creo que la forma en todo esto que ha pasado con el ICE es un asunto que a lo mejor la cotidianidad se olvida, pero es un asunto delicadísimo, es un asunto grave, es un asunto de violación a los derechos humanos. Y yo le diría algo, por lo que hemos podido platicar con muchos migrantes. Yo creo que el gobierno mexicano como que se ha hecho no digo que se ha hecho un lado, exactamente, pero bueno, solo cuando pasa algo así como muy fuerte aparece, ¿no? Y algunos consulados no han cumplido con sus funciones. Yo creo que esto no se le puede dar vuelta. Mire, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, es el ICE, prevé adquirir guantes. Vea usted lo que están haciendo. Mire, esto que estamos viendo es un buen ejemplo. Se saludan y vea, ahí lo somete de inmediato. Pues imagínense un descarga eléctrica de 381 voltios. Bueno, según el manual del usuario de Compliant Technologies, estos dispositivos identificados como CTG5, CTG5 Globe, o sea, que es el guante, perdón, pueden suministrar el nivel de voltaje suficiente para, pues ahí va, son palabras que les gustan mucho mencionar en estos casos, vea, lo tocan y ahí le pusieron la mano y vea el guante. Y el guante además, si se quiere levantar,
lo colocan contra la espalda, vean, con simplemente tocarlo, y además de hacer, vean lo que acabo de hacer, esas cosas, bueno. 2 palabras que les gusta mucho, inhibir o distraer a los sujetos para que no realicen movimientos musculares coordinados. Además, el documento explica que no se deben aplicar más de 2 guantes a una persona. ¿Usted cree que va a haber alguien que diga, ya van 3, ya van 4? No, lo someten y lo someten, ¿no? Porque debe de usarse y no debe de usarse por más de 15 segundos. Es que, ¿saben qué? Lo dejé porque el señor se estaba queriendo levantar. No, es como si en Estados Unidos hicieran todas las cosas bien también, ¿no? También indica que deben aplicarse directo sobre la piel, porque no son efectivos a través de la ropa o el cabello. Dicho de otra manera, pum, le subo uno en la cabeza, ¡pac! Ahí está. O en las manos, o como se vio, ¿no? En los brazos. Establece que no deben usarse como castigo ni en personas de alto riesgo, como mujeres embarazadas, personas mayores, niños, niñas o personas con discapacidades. Yo la verdad que soy brutalmente escéptico y crítico de esto. El ICE planea gastar entre 10 y 20 millones de dólares para adquirir estos nuevos dispositivos. La cifra de arrestos del ICE, por cierto, alcanzó un récord en junio. 39.563 migrantes ingresados a centros de detención en Estados Unidos. De acuerdo con el dato del Servicio de Control de Inmigración, esta cantidad es la más alta en un mes desde que inició la segunda administración de Donald Trump. Cabe mencionar que actualmente más de 65,000 personas se encuentran bajo custodia del ICE. Bueno, hablemos de este asunto, tomando en cuenta que hay que agregar que el gobierno de Donald Trump va a crear un grupo de trabajo para discutir este asunto. La idea es prevenir otro tema muy importante, el llamado turismo de maternidad. ¿Qué quiere decir? Las mujeres embarazadas viajan como turistas a Estados Unidos para que den a luz a sus hijos y obtengan la nacionalidad estadounidense. El Departamento de Estado encabeza esta iniciativa para analizar las actividades de titulares de visas de no residentes en todo el mundo. Además, prevén revocar las visas de personas extranjeras bajo esta medida. Ahora sí, entremos y hablemos del tema. Le agradecemos al doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Tonatiuh, como siempre, gracias por tu tiempo, tu paciencia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Muy bien y contento de saludarte, te aprecio la invitación. Nosotros, y en lo personal lo sabes, muchas gracias. A ver, Tonatiuh, déjame plantearte primero, ¿qué piensas de estos gloves, de los famosos guantes, para luego hablar de este turismo de maternidad? Una reflexión sobre lo primero, Tonatiuh, ¿cómo lo ves? Es la última pieza, la más reciente, de una cadena de crueldad, Javier, de herramientas, instrumentos para dañar a las personas, físicamente dañarlas. Y estos guantes, como acabas tú de poner ejemplos en los videos, pueden lastimar realmente a alguna persona, sobre todo si tiene alguna condición de salud comprometida. Entonces es una herramienta que se suma a todo lo que ICE ya tiene para reprimir, para ejercer violencia. Ya no solo es el equipamiento militar que trae, las armas, el estar enmascarados, el utilizar vehículos sin identificación, sino ahora le suman una herramienta física a los agentes para que puedan lastimar a las personas que supuestamente quieren detener. Y esta pues es un retrato de violencia abierto y claro, de crueldad, y también desde el lado del Homeland Security y sus gastos, Javier, para ponerlo de esta manera, ya no saben ni en qué gastar para hacer más daño. Apenas ayer o antier salió una nota del New York Times que compraron a principios de año 10 aviones que no usan. Hey. Entonces, que cuestan muchísimo más que los guantes. Pero retrata estas decisiones improvisadas que a alguien malvado se le ocurren, que no están planificadas de manera adecuada y que me temo, Javier, que van a sumar
casos a la lista de víctimas ya graves que tenemos en manos de ICE. Entonces sí es una herramienta que puede hacer daño y que eventualmente suba la letalidad de lo que ya hace ICE con las personas que detiene o las que están en los centros de detención, que también ahí es otro lugar pues espantoso, ya lo hemos comentado, que conduce a la muerte de personas en esos espacios. Oye, Tonatiuh Vera, aquí hay varios asuntos que brincan inevitablemente. Uno de ellos es que los del ICE, qué tan preparados están, ¿no? Y que 15 segundos, ¿no? 1, 2, 3, 4, no lo van a contar. Ya sabes, y todo esto. Van a traer cronómetro. Sí, va a traer cronómetro, ¿no? Pero también la otra parte, hoy Estados Unidos lo defiende porque dice que esto ayuda a que no se lleguen las situaciones al extremo, como si 381 voltios encima de ti no puedan llegar al extremo, ¿no? Sí, si le acompañaran esa medida con la eliminación de las armas, Javier, si quitaran a los agentes esas horribles pistolas y claro. que traen, pues a lo mejor el argumento sería válido, pero no es en vez de, es además de. Entonces sí es una herramienta adicional de violencia y de fuerza. De hecho, el señor Homan, el zar antiinmigrante, acaba de declarar que esos guantes son justamente para evitar y reducir la letalidad. Ajá, pero no es así, es totalmente al contrario. Y ya los vamos a ver operando a partir de enero del próximo año, eso es el anuncio. Y lamentablemente, pues soy completamente pesimista de que esto sea bueno, que reduzca letalidad. Al contrario, vamos a subir seguramente los números, porque ¿cómo distingue un personaje del ICE que trae toda la violencia y la ideología racista detrás de él a una persona que puede estar enferma, claro, que puede tener alguna circunstancia que una descarga de se la mate, o una señora que pueda estar embarazada? Entonces son situaciones que definitivamente avanzan en los riesgos. Deliberadamente, Javier, esto no es obviamente una decisión inocente, es un ejercicio deliberado de violencia sumada a lo que ya tiene ICE en equipamientos. Déjame cerrar con el tema del turismo de maternidad. Una opinión sobre ello. ¿Qué piensas? También es otro de los excesos racistas y xenófobos de Trump. Sí debo reconocer que en la frontera norte mexicana... Gracias, como siempre, por tu tiempo. Que tengas buena noche. Un abrazo, querido Javier. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar a la parte final. La reunión que sostuvo la presidenta Sheinbaum con integrantes de la sección 22 de la CENTE, ¿a qué llegaron? ¿Qué se llevó la CENTE? ¿Qué negociaron? ¿Qué negoció la CENTE? ¿Qué negoció el gobierno? Y le diría varios asuntos importantes. Esos famosos acuerdos que se hicieron en plena campaña de la hoy presidenta, ¿qué pasó con ellos? Que para la CENTE se convirtió en algo fundamental. La presidenta ya habrá podido convencer a los de la CENTE que lo que se prometió en campaña, la verdad, no hay manera de cumplirse. Entonces, si no se cumple, ¿qué le van a pedir del otro lado? Hay un poco ahí, como un callejón sin salida en algunas partes de esta relación gobierno-CENTE. Vamos a la pausa y si le parece hablamos de ello. Financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días bajó 0.01 puntos para ubicarse en 6.73%, mientras que los CETES a 28 días aumentaron 0.23 puntos y se ubicaron en 6.40%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 64.826 puntos, con una caída de 1.41%. El FTSE Viva alcanzó los 1.307 puntos, con una disminución de 1.38%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.839 unidades, con una subida de 0.13%. El Nasdaq subió 0.81% para alcanzar 26.803 unidades,
y en Brasil Bovespa disminuyó 0.23% a 167.100 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.49 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.13% a 17.04 pesos, mientras que el dólar fix disminuyó 0.06% a 17.05 pesos. El euro bajó 0.10% y se vendió en 19.65 pesos, y la libra esterlina cayó 0.22% para ubicarse en los 22.98 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Grupo Vasconia subió 39.99%, Protic 1 avanzó 4.55% y Minera Frisco 3.07%, pero también hay caídas importantes. Anheuser-Busch cayó 6.81%, Industria CH 5% y Grupo Nutriza disminuyó 3.33%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. El gobierno federal acordó con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca la creación de nuevas plazas, además de concretar la entrega de becas a estudiantes de nivel básico equivalentes a 6.300 millones de pesos. Esto se va a realizar a partir del martes 1 de septiembre, fecha en que inicia el ciclo escolar 2026-2027. Hay algunos que lo van a iniciar el lunes, es diferente, pero digamos, formalmente no puede pasar ya del 1 de septiembre, pues. Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, los maestros indicaron que el compromiso del gobierno es abrir más de 1.300 lugares para maestros oaxaqueños y analizar la ruta para concluir con la recategorización de 4.000 docentes. Estos acuerdos se revisarán el 2 de septiembre junto con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública. En tanto, Jenny Pérez, Jenny es líder de la sección 22, amenazó con organizar nuevas movilizaciones si los acuerdos no se cumplen. Y están en ese, no termina el juego de vencidas, ¿no? Recordemos que en junio, después de 3 semanas de bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, la CENTE logró una bolsa de 800 millones de pesos para levantar su plantón y dejar que el Mundial ocurriera sin problema. No olvidemos que la SEP, el titular de la SEP, dijo: hay que hacer algo, hay que terminar el ciclo escolar, porque además las últimas semanas ni sirven de nada. Háganme favor que diga eso el secretario de Educación Pública, pero bueno, pues no, nadie le hizo caso, obviamente. Es muy importante recular y reconocer que nos equivocamos o que no es así. No. La cosa es simplemente que lo planteen. En paralelo, la CEP y la Secretaría de Gobernación acordaron en Guerrero la discusión de recategorización de docentes, un estímulo de 100,000 pesos para los que estén en proceso de jubilación y un aumento salarial, un aumento presupuestal, rectifico. En Ciudad de México lograron la entrega de 240 becas para hijos de profesores y bonos y un bono adicional de 40 días para jubilados. La disolución de descuentos quienes participan en los plantones, junto con la autorización de 4.294 plazas y ampliación a 8 días de licencia por cuidados familiares. Bueno, hablemos de esto, que la importancia, yo diría, hay un punto de partida, si usted me lo permite, que es, se reunieron. La clave del asunto es qué pasó o qué se acordó en lo oscurito y cuánto va a trascender y cuánto esto es el punto de partida para que no tengamos, olvídese de las marchas, para que los propios estudiantes, no los niños, niñas, no tengan conflicto cada determinado tiempo, ¿no? Eric Juárez Pineda es director de Educación Futura y de Dialoga MX. Eric, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Te saludo con gusto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues también te saludo con mucho gusto, siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. Y bueno, pues aquí dándole seguimiento a esta nueva reunión de la coordinadora con la presidenta y con la plana mayor, digamos que de la educación en el país. A ver, hagamos este punto de partida, si te parece. ¿Qué piensas de la información que se conoce de lo que acordaron? ¿Y qué puede pasar con lo que no acordaron, pero que se prometió en campaña que lo han de tener por ahí guardado, ¿no? A ver, echémonos a andar, Eric.
Pues mira, la información, por así decirlo, oficial que tenemos hasta ahora viene de las dos partes. La SEP emitió hace unas horas un comunicado diciendo justamente los detalles, algunos detalles de esta reunión, que coinciden también con lo que dijo la dirigente de la sección 22 al terminar este encuentro. De manera central, pues bueno, primero fue un encuentro largo. Empezaron alrededor de las 11:30 de la mañana, se prolongó por cerca de 4 horas. La presidenta Claudia Sheinbaum participó solamente durante la primera parte de la reunión para revisar los planteamientos generales y dar el visto bueno de los acuerdos que ya se habían trabajado previamente. Y entre los principales avances que coinciden en las dos versiones, pues se encuentra la apertura de nuevas plazas docentes para Oaxaca, aunque no se precisó cuántas serían autorizadas. También se acordó revisar el pago de algunas horas extras que se les debe a algunas maestras y maestros que dicen ellos no han sido cubiertas, así como una retabulación salarial para algunos integrantes del magisterio en Oaxaca. También, bueno, pues el gobierno aceptó analizar los casos de docentes considerados presos políticos, según la coordinadora, y revisando de manera individual, aunque sin anunciar algunas cifras ni resoluciones inmediatas, pues cuándo ni de quiénes se trataba de todo ello. Algo muy importante es que se acordó la entrega o la transferencia de recursos a Oaxaca, digamos que a petición de la CENTE, de más de 600, desde 6.300 millones de pesos, lo cual no es una cifra menor. Según la información que tenemos de la Secretaría de Educación Pública, irían alrededor digamos, de esos 6.300 millones para Rita Cetina, ¿no? Esas becas del gobierno federal, para estudiantes de educación primaria que recibirán también dinero para útiles y uniformes, algunos beneficiarios también con algunas becas de educación media superior del programa de becas Benito Juárez. Y también para becas de jóvenes construyendo el futuro. Digamos que a grandes rasgos dijeron para qué se iba ese dinero. Lo que, digamos, el discurso que maneja la Secretaría de Educación Pública es que no es el dinero de la CENTE, sino el dinero de la educación en Oaxaca, aunque bueno, pues no sabemos justamente cómo se va a distribuir, aunque también pues sabemos que políticamente y administrativamente la CENTE, muchas y muchos integrantes de la CENTE controlan el Instituto de Educación del Estado de Oaxaca. Entonces, pues habría que hacer un seguimiento del dinero muy puntual porque pues hasta el momento no sabemos a quién se le va a dar precisamente, cómo se va a repartir y cómo se va a administrar. A ver, déjame plantearte, Eric. Quien administra el dinero va a acabar siendo la CENTE, ¿no? Como ha sido siempre. Así ha sido en los últimos años. Efectivamente, la CENTE siempre tiene una injerencia muy importante sobre quién está al frente del Instituto Educativo en Oaxaca. Tienen, por así decirlo, tomados o han gestionado muchos puestos, de altos puestos en ese instituto, en esa secretaría, por así decirlo, y que, bueno, finalmente hay mucha opacidad, eso sí, por parte tanto del gobierno del estado como por parte de la coordinadora para ver hacia dónde acaban los recursos. Digamos que ninguno de los dos de personajes, ninguno de los dos elementos o instituciones, pues dan bien rendición de cuentas sobre qué pasa y hacia dónde va el dinero. ¿Qué supones que va a acabar pasando con las promesas de campaña que han sido tan importantes para la CENTE, lo del ISSSTE, todo este tipo de cosas? Pues mira, las negociaciones o las demandas centrales, que es justamente la abrogación de la reforma del 2007 y el tema de las pensiones, va a ser un tema que no se va a alcanzar a cumplir. La misma presidenta y el secretario de Educación han dicho que no hay recursos para poder regresar, digamos, a este sistema de colectivo de pensiones, sino que estaremos en el sistema individual. Yo creo que las denuncias, las exigencias por parte de la coordinadora y por parte de otros grupos magisteriales y otros grupos de trabajadores del Estado van a continuar en ese sentido. No creo que haya un avance muy puntual sobre ese tema. Va a haber algunos paliativos, por ejemplo,
este dinero extraordinario, estos 100,000 pesos por cada trabajador, diversos recursos, digamos, muy individuales, pero no creo que se regrese hacia ese otro modelo solidario, de pensión solidaria. Así que bueno, pues yo creo que van a regresar a la calle, van a estar exigiendo también otro tema muy importante que se va a estar retomando, pues es el tema de la USICAM, de la unidad del sistema de carrera de ingreso pues al sistema, y que bueno, pues ahí va a haber una negociación entre el CENTE, la CENTE, los gobiernos de los estados, el gobierno federal, y eso, y bueno, además que donde ya se comienzan a abrir pues los foros, las encuestas, los encuentros para saber cómo se va a aterrizar, pues ahí será un debate muy profundo y donde, bueno, pues administrar y controlar quién entra o no y quién se promociona o no al sistema, pues va a generar muchos debates, sobre todo en el tema sindical. Bueno, déjame terminar preguntándote lo más importante de todo. ¿Y los estudiantes, los niños, niñas, qué va a pasar? Pues mira, desafortunadamente recordemos que entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero son las entidades donde se encuentra el mayor rezago educativo. Aquellas escuelas que más o que menos infraestructura tienen, donde se encuentran los menores niveles de aprendizaje, donde las y los profesores pues no tienen tantas opciones de formación, de capacitación, etcétera, se encuentran en esas entidades donde desafortunadamente pues también pues las grillas, los movimientos sindicales pues no dejan avanzar y no dejan poner al centro justamente lo más importante, que es la educación de las y los niños. Te mando un gran saludo, Eric, que tengas buena noche, como siempre, gracias por tu tiempo. Igualmente. Que descanses. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias. Bueno, vamos, si le parece, con un resumen. Vamos con un resumen con lo más importante al momento para que sepa qué anda pasando antes de irnos a la redacción de El Heraldo. Falleció Gonzalo Aguirre y Enrile, embajador eminente de México en Finlandia. Fue titular de la sede diplomática en la República Checa entre 1996 y 2001. También fue cónsul en Estados Unidos y Alemania. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del embajador. Vincularon a Daniel Humberto N., pieza clave para identificar a Maximiliano N., doctor vinculado por la muerte de 8 personas por sueros vitaminados en Hermosillo. La Fiscalía de Sonora detuvo a Daniel el 11 de agosto, quien se desempeñaba como recepcionista del médico y podría contar con datos relevantes para establecer la ubicación del sospechoso. El gobierno de República Dominicana ordenó la salida de 9 diplomáticos cubanos y sus familiares. Tendrán un plazo de 7 días para abandonar el país. Esto en virtud del derecho internacional y por los canales diplomáticos establecidos en interés de preservar las relaciones entre ambos países. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Estamos en la redacción de El Heraldo de México con Edgar Sánchez, coeditor de mercados en el periódico, que nos cuenta qué traerá mañana viernes las páginas del diario El Heraldo de México. Querido, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la noche? Hola, mi querido Javier. Todo bien por acá. Te cuento que ya tenemos lista la edición impresa del Heraldo de México con la mejor información de este día. Y en nuestra nota de 8 destacamos que la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública estatales aumentaron hasta 297% el aseguramiento de combustible en 2025, en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026 del INEGI, en 2024 se decomisaron hasta 15.338.000 litros de combustible y en 2025 decomisaron 61.034.659 litros de combustible, lo que representa un aumento de 297.9%. En tanto, en 2 años de trabajo legislativo, la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, que está a cargo del legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla, solo ha aprobado una proposición de punto de acuerdo y tiene 32 iniciativas pendientes. Ante esta inactividad legislativa, la bancada de Morena solicitará a través de un punto de acuerdo remover de la presidencia
presidencia de esta comisión a Gutiérrez Mancilla. De acuerdo a las actas públicas de las sesiones de San Lázaro, el priista solo ha convocado a 8 reuniones de comisión desde el 8 de noviembre de 2024 y el 23 de abril de este año. Estas reuniones del grupo de trabajo en su mayoría son para avalar documentación administrativa como actas de sesiones, pronunciamientos por el Día de la Juventud y alguno que otro dictamen sin relevancia. Mientras tanto, Javier, en la actividad deportiva ya fueron 6 partidos los que sirvieron para darle forma a la primera jornada de los partidos de pretemporada de la NFL. Destacó el Steelers contra los Packers, en donde la cortina de acero se llevó el triunfo 28-9. Quien se llevó los reflectores fue el novato Drew Allard, quien lanzó 2 pases de touchdown, además de otra anotación por tierra. Y otros resultados, los Patriotas y los Colts empataron 13 puntos, mientras que los Bengals se impusieron 16-14 a los Lions y los Cardinals derrotaron 27-14 a los Raiders. Y la siguiente semana en GastroLab tenemos una entrevista con el sommelier Fernando Moret Mayo del restaurante Amphibian en Valladolid, España, quien actualmente dirige una propuesta gastronómica donde la experiencia gastronómica se diseña a partir de una bodega con más de 5,000 referencias de vino de todo el mundo. En entrevista, Fernando Moret nos cuenta cómo se convirtió en uno de los mejores sommeliers del mundo y su trayectoria que ha tenido en restaurantes con 3 estrellas. Es la información que traemos, Javier. Hasta luego, Eric, pásala bien. Cuídate. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, nos vamos. Mañana, ya viernes, estamos a las 20 horas en la hora del centro, Heraldo Radio, 98.5 de FM, referente en diferentes estaciones del país, y estaremos, por supuesto, en el portal. Y lo esperamos mañana a las 21 horas en la hora del centro, aquí mismo, Heraldo Televisión, referente de la noche. Tenga buena noche de jueves. Hasta mañana, viernes.